Bueno, buenas noches. Primero también desear un feliz año a todos los espectadores. No, hay que tener en cuenta que Carmelo fue elegido en un comité regional porque había que arreglar la situación que teníamos en ese momento en UGT Madrid, y yo he sido elegido en un congreso. Y en un congreso salí con un 68%, podía haber salido con más, pero es que en su día iba a haber dos candidatos que luego solo estuve yo. Y un congreso es para 4 años en principio. Luego, por tanto, yo voy a estar aquí estos 4 años, como mínimo. También yo me someto cada año en un comité regional a que las federaciones o las comarcas puedan decidir que no les gusta cómo actúo, y también podría salir antes. Es decir, hay un proceso también revocatorio, ¿no? ¿Te podría iniciarse ese proyecto revocatorio? Vamos, hay un comité regional, por ejemplo, haremos un comité regional el mes próximo donde se ponen los presupuestos para que lo apruebe el comité regional, y si no los aprobaran, por ejemplo, yo no podría seguir. Bueno, es muy interesante. También se ha hablado en otras ocasiones de la posibilidad de que hubiera una secretaria general, es decir, una mujer al frente de este sindicato, tanto a nivel regional como a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece a Luis Miguel López Reillo esta circunstancia? Yo hasta ahora, todas las declaraciones que he hecho, he dicho que me gustaría que me sustituyera a mí una mujer y más joven. Yo tengo 61 años. Entonces, pero es que esto no depende solo de mí. También en el Congreso, en la Ejecutiva Confederal, sabéis que está de vicesecretaria general una mujer bastante joven, que es Cristina. Y el secretario general tiene también 60 años, o sea que estamos los dos, somos sesenteros, ¿no? Bueno, sí, además hay secretarias de locales, y también hay secretarias de área, ¿no? También en UGT Madrid. Sí, pero yo lo que no quiero decir es, aquí somos 10 personas en la Ejecutiva, 6 mujeres, 4 hombres. La secretaria de organización es mujer. Ajá. Y es joven, tiene 40 y tantos años, ¿no? Podría ser en un futuro, pero es que esto no depende ahora de mí. Yo no me postulo como secretario general para ser elegido. Al final, en este caso, digamos que ha sido un camino obligado. Yo entré aquí cuando estaba José Ricardo Martínez de secretario de organización, luego estuve de secretario de administración 1 año y medio, y una vez que Carmelo, que ahora está en la Federación Estatal de FICA, de Federación de Industria, Construcciones y Agro, llevando una secretaría ejecutiva, pues yo aquí era casi obligado. ¿Por qué? Pues porque UGT Madrid hay que equilibrarlo económicamente, políticamente también, porque era de 6 federaciones, hemos pasado a ser 3 federaciones. Entonces era necesario alguien que conociera bien UGT Madrid, y entendiendo que yo había sido ya de organización y de administración, pues en este caso digo que casi era un poco obligado que fuera alguien que conociera muy bien esto y que pudiera equilibrar económicamente, para lo cual necesitamos 2 mandatos como mínimo, equilibrar económicamente esto, y por eso estoy yo aquí. Luis Miguel, ¿cuántos afiliados tiene actualmente UGT Madrid? Pues ahora mismo ya hay 104.500. La verdad es que vamos remontando. O sea, cuando hicimos el congreso éramos 1.000 menos en todo Madrid. Vamos remontando. UGT Madrid siempre, bueno, UGT en general, siempre se ha estado afiliando trabajadores y trabajadoras. Lo que pasa es que también, debido a la crisis y a la destrucción de empresas, pues en general íbamos bajando. Por ejemplo, antes de la crisis, en el año 2007, ¿cuántos afiliados tenía UGT Madrid? 10.000 afiliados más. O sea, hemos perdido un 10% de afiliación, más o menos. ¿Y lo achacas a los ASERES? Lo achaco sobre todo a la destrucción de empresas, a través de que han ido desaparición de empresas por la crisis, y otras han bajado a menos de 6 trabajadores, entonces no tienen la obligación tampoco de tener comités de empresa ni nada de eso. ¿Lideráis la sindicación en la Comunidad de Madrid o os adelanta Comisiones Obreras? Según Comisiones Obreras nos adelanta, yo no tengo datos, porque ellos dicen que tienen 140.000 afiliadas. Nosotros tenemos 104.000, 105.000. ¿Y los representantes en las empresas? Eso supongo que será un dato más objetivo, ¿no? Los datos que tenemos nosotros en delegados y delegadas en Madrid son 12.000 más o menos. Comisiones Obreras parece que tiene de 15 a 16.000. Digo por lo que me dicen, porque esos datos tú te metes en cualquier portal y no ves exactamente si esos datos son así o no. Tú puedes ver la afiliación que te ponen que tienen otros sindicatos, pero realmente no sabes si luego es así o no verdaderamente. Yo entiendo que Comisiones y UGT sí que tenemos el 70% de representación sindical en las empresas, entre los dos. Y luego ya está el resto de sindicatos que tienen algún tipo de representación, mucho menos. Ya pasamos, si nosotros tenemos entre los dos un 70%, el siguiente puede tener un 10% de representación.
que puede ser USO, CSIC, muy por detrás a CGT o cualquier otro. Tú has estado años en el Ayuntamiento de Madrid, en la labor sindical pura y dura, ¿no?, al pie de la calle. Sí. Has estado también durante todos estos años de la crisis, también en el sindicato ya en UGT, en labores internas, pero ¿cómo os ha afectado todos estos años de crisis? El caso de las tarjetas Black que hablábamos antes, también pues la política de animadversión de los últimos gobiernos del Partido Popular Regional, de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, contra los sindicatos, también con pérdida de horas sindicales y de otros beneficios. ¿Cómo lo habéis afrontado todo esto en UGT Madrid? La verdad es que mal, o sea, porque es cierto que se han perdido muchas garantías sindicales. A partir de los Reales Decretos del 2012, no solo se quitaron y se recortaron laboralmente y económicamente a los trabajadores, en principio a los trabajadores públicos. Yo ten en cuenta que yo soy funcionario, yo soy un trabajador público. Hubo muchos recortes, pero nosotros como sindicato es verdad que tanto garantías sindicales a efectos de representación en el ayuntamiento, por ejemplo, que yo era secretario general, ten en cuenta que tenemos más de 500 centros para visitar, de todo tipo, tanto puede haber de policía, servicios generales, de bomberos, de POSI, de movilidad, de limpieza, de lo que sea, ¿no?, de la banda de música, cualquier cosa. Pasamos de tener a lo mejor 8 o 9 personas para poder visitar estos centros a tener 3, con lo cual te puedo decir que la representación sindical bajó bastante. O sea, tuvimos que hacer un esfuerzo mucho más grande, pero no llegábamos, por supuesto, a todo ello. En cambio, me decías, los casos que han ido pasando en UGT, si nos han pasado factura, yo entiendo que algunas facturas nos tienen que haber pasado, pero yo no creo que todo se base en eso. Aquí en Madrid es cierto que estaba el tema de las tarjetas Black, pero aquí se hizo, como verás, en un comité regional arreglamos ese tema, José Ricardo dimitió y pasamos a otra cosa y ahora están siendo juzgados. Yo ahí no entro ni salgo, es algo que pasará. Los otros temas que pasaron, tanto por Asturias como por Andalucía, yo, por lo que tengo visto, sí que en principio bajaron, pero sé que ahora, por ejemplo, en Andalucía está subiendo mucho la afiliación. En Asturias prácticamente no pasó factura nada, porque yo creo que ahí los trabajadores y trabajadoras entendieron que era el señor Villa en concreto el que se estaba beneficiando de eso y no la labor que hacía el sindicato, con lo cual es de agradecer que un sindicato que tiene 128 ya para 129 años, los trabajadores confían en ellos. Pero yo creo que todo esto se basa sobre todo en los delegados y delegadas que tenemos en las empresas, en las secciones sindicales de las empresas y en los comités de empresa. Esos son los que nos dan validez, los que nos ponen en valor a nosotros. También nosotros tenemos que responder haciendo una sindicación, un sindicato digno y portándonos de una manera decente. Eso está claro, tiene que ser así. Siempre escuchamos ¿para qué sirve, siempre escuchamos en nuestros entornos, para qué sirve hacerse de un sindicato si al final los logros que consigue ese sindicato repercuten en todos y en cambio los fracasos se achacan solo a los representantes sindicales? Esa es la pregunta de siempre. Como saben, nosotros estamos recogidos en la Constitución y la negociación colectiva la hacemos para todos los trabajadores y trabajadoras, sean o no afiliados. Entonces, ¿qué ventajas le puede proporcionar a alguien que nos está escuchando y que le gustaría participar en el mundo sindical? Lo que tendrían que entender es que la relación laboral no sería la misma si no hubiera sindicatos. Los sindicatos, para tener fuerza, necesitan afiliación. O sea, nosotros el 75% de nuestros ingresos son a través de la cuota sindical. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa afiliación, no podríamos hacer nada. ¿Por qué es necesario? Ya no solo, y es cierto que nosotros atendemos a cualquier trabajador o trabajadora que tenga un problema, lo que sí que no hacemos es facilitarle los servicios jurídicos, que tiene que ser afiliado. Los servicios jurídicos tiene que ser una persona afiliada. Por supuesto, el que es afiliado también tiene derecho a un asesoramiento directo y concreto para lo que necesite, ya no solo para eso, sino para pensiones, para salud laboral, para cualquier tipo de cosa. Al ser también una organización grande, como hacen todas las organizaciones grandes, tenemos algún tipo de ventajas que es lógico hacer. Pues si alguien necesita ir a hacerse unas gafas o ir a que le miren los dientes, le costará más barato porque tendrá una serie de prestaciones. Pero bueno, esto va añadido. Como tal, por supuesto, si yo voy a un centro de trabajo y unos trabajadores tienen problemas de salud laboral, vamos a revisar sin preguntar si son o no afiliados, sino vamos a arreglar ese problema de salud laboral. Ahí no vamos a hacerlo, pero aquí es que estamos en lo de siempre. Si yo negocio para todos, seas o no afiliado, ¿qué ventajas tengo al final? En su día, sabéis que se recibían de las administraciones, estaban recibiendo por negociación colectiva unas cantidades, que yo no digo subvenciones, sino cantidades por la negociación colectiva.
Sabéis que en Alemania, si quieres ponerte a trabajar, por poner un ejemplo, en cualquier sector, si no estás afiliado no vas a tener los beneficios de ese sector, sino que te irías a lo básico, como sería aquí el Estatuto de los Trabajadores. Pero aquí, en cambio, no tenemos eso. Y se nos echa siempre encima que si estamos recibiendo subvenciones o no. Pero entonces, ¿abogas por un sistema similar al alemán? No, yo no abogo así porque... ¿Posición o de...? No, la verdad es que yo creo que no. Aquí no creo que no estamos así, pero sí en el artículo 7 y 24 de la Constitución recoge que la negociación colectiva la llevan los sindicatos más representativos. Ten en cuenta que nosotros estamos hablando de que estamos en Europa, de que estamos en España, de que estamos a nivel regional y a nivel local. Otros sindicatos que son sindicatos corporativos simplemente están cuidando de su colectivo. Y otros sindicatos además que tampoco, aunque sean sindicatos de clase como nosotros, no llegan a tener la representación que tenemos nosotros a nivel nacional. Nosotros... Al ser un sindicato de clase, yo te estoy defendiendo a ti en tu trabajo, pero cuando sales del trabajo te defiendo como ciudadano también, para que tengas sanidad, para que tengas educación, para que tengas dependencia. Esas son las cosas que creo que nos diferencian de otros. También nos acusan de beneficiaros de los cursos de formación. Pues mira, eso sí, iba a decir lo clásico, me encanta que me hagas esa pregunta, pero los cursos de formación que ahora no tenemos cursos de formación, porque los cursos de formación, y gracias a los cursos de formación que han dado los sindicatos, muchos trabajadores y trabajadoras han podido tener una formación en la cual han podido promocionarse en sus trabajos. Y ya no digo solo cursos de internet, de ofimática, digo también cursos de igualdad, de prevención de riesgos, digo de muchos tipos de cursos de conducción para los temas de hostelería, cualquier tema de hostelería, de manipulación de alimentos, etcétera. ¿Qué pasaba con eso? Es cierto que tú repercutías dentro de la formación que tenías prácticamente un 20%, digamos, que lo que repercutías era la electricidad que gastabas, los empleados que tenías que poner para atender a esos alumnos, y si el local era tuyo o estabas en alquiler, no de patrimonio sindical acumulado, si el local era tuyo, repercutías en la parte del local. Eso se ha rebajado a través de los líos que hubo con el tema ANERI. Los fraudes también en todos sitios. En el mismo ajo, en el mismo saco, cosa que siento mucho, porque nosotros, todos nuestros alumnos están bien clarificados quiénes son, tienen que firmar todos sus datos, nos han metido en eso. Pues resulta que ahora lo que podías ponerte es un 10%. ¿Y qué ha pasado con esto? Que están cerrando muchas empresas de formación, que no les interesa tener esos cursos porque no pueden pagar a sus empleados ni a los profesores. Y además ahora vamos en tema de concurrencia competitiva. Es decir, se puede presentar cualquiera que tenga un local. Vamos, yo que sé, hasta el colegio de, yo que sé, que haya un colegio de salesianos, que lo vi digo ahora porque lo dije, o cualquiera se puede presentar y a lo mejor ellos van a dar cursos de formación sindical. Imagínate que ellos dan cursos de formación sindical a nuestros trabajadores o trabajadoras. Pues supongo que el concurso lo ganará alguien con experiencia para ese tipo de cursos como vosotros. Yo ahí no me voy a meter, pero te digo que gracias a los cursos que han dado los sindicatos, porque antes solo lo hacía el Estadio, no llegaba a todas partes, el sindicato y la patronal, sindicatos y patronal, la patronal bien hechos. Se ha llegado a tener formación muchos trabajadores y trabajadoras que había sido imposible que llegaran a tener esa formación. Luis Miguel, esto es un debate, el de los cursos, que la verdad que es muy profuso y si quieres lo abordamos otro día, que es bastante interesante. Pero te quería meternos más en actualidad pura y dura. En la Comunidad de Madrid parece que desde la llegada de Cristina Cifuentes se ha retomado el diálogo social y se ha firmado junto a la patronal, habéis firmado los dos sindicatos mayoritarios la estrategia Madrid por el empleo. ¿Cómo está funcionando? Pues mira, se firmó en marzo, lo firmó además Carmelo, yo todavía no era secretario general. Al principio ha ido bastante lenta, ¿por qué? Porque al principio todos tienen que ir constituyendo las comisiones y eso ha tardado un poco. A mí me preocupaba porque estábamos hablando de que en el año 2016 pasado había 316 millones para poder desempeñar en esto y podíamos llegar a 200.000 parados y paradas. No ha sido así, prácticamente se ha ejecutado, digamos, el 80% porque mucha parte ha ido a la modernización de las oficinas de empleo, también a formación para conseguir formación profesional, en centros de formación profesional, y en el último Consejo de Gobierno se aprobó incluso ya que para el 2017, incluso por tramitación anticipada, adelantaban el 45%, que estamos hablando de 152 millones de euros. A nosotros eso sí nos produjo una alegría enorme, porque ya vimos que podíamos llegar a más de 55.000 personas, alumnos que podían llegar con los cursos de formación profesional, a jóvenes, a menores de 30 años con cualificación, a mayores de 30 años sin cualificación, mayores de 55, mujeres,
En fin, llegábamos a colectivos que tenían muy difícil la contratación. Y eso sí, la verdad, me está gustando, pero también hay otros temas como los planes Activa, que se estaban haciendo como el Corredor del Henares o en el sur, que entendemos que esos estaban un poco paralizados. Ahora parece ser, y también dependíamos un poco de los fondos europeos, parece ser que eso se va a reactivar también. Pero es cierto que tenemos diálogo social con la presidenta Cristina Cifuentes, cosa que no ocurría, como hemos dicho antes, con Esperanza Aguirre, que era todo lo contrario, que eran ataques continuos y furibundos para quitarnos de en medio, porque fue la primera que empezó a quitarnos derechos, garantías sindicales, despedir. En el Ayuntamiento de Madrid también tenía entendido que se estaba ya estudiando un plan para el empleo, pero todavía no se ha puesto en marcha, ¿no? Pues mira, ahí tenemos un problema y lo siento porque pues llevamos bastante retraso, porque es que hay ahí 3 o 4 grupos en el gobierno de Ahora Madrid. Te puedes encontrar Izquierda Unida, Ahora Madrid, Podemos, Equo, y cuando lo que hablas a veces con unos no trasciende de igual manera a otros. Hemos estado todo este año haciendo nosotros propuestas de empleo a Ahora Madrid, pero al final se nos ha ido el año porque han tenido que revisarlo las propias áreas de gobierno para ver si les venía bien o no les venía bien, y se nos ha ido el año. Por eso no hemos llegado a cerrar ni a firmar nada en concreto todavía con el Ayuntamiento de Madrid, que también los queríamos destinar, siempre hemos ido a colectivos con más problemas de poder encontrar trabajo. Y en Madrid lo único que tiene son competencias de formación, no tiene a través de la Agencia para el Empleo. Pero sí se pueden hacer cosas, pero también tenemos paradas muchas obras que se empezaron a hacer en la época de Gallardón, como la nave Boeteacher, la nave esa que hicieron, que tenía que ser una nave para I+D+I, una nave totalmente llena de 600 puntos de informáticos y no se está utilizando prácticamente. Eso es lo que me da un poco de pena. Cierto. Otro de los problemas que yo sé que a ti te interesan especialmente son los de la precariedad laboral, porque aparte del paro, también a la gente que está trabajando, muchas veces estás trabajando por un sueldo que apenas supera el salario mínimo profesional. ¿Cómo se ataja el problema de los trabajadores, llamados trabajadores pobres en la Comunidad de Madrid? Lo primero que me da mucha pena es tener que decir que un trabajador es pobre, y la verdad es que me da mucha pena que uno trabaje y que no pueda completar su ayuda familiar para que su familia pueda salir adelante es bastante penoso. Pero es que todo esto lo han traído las 2 reformas laborales que ha habido, tanto la del PSOE como la del PP. Estamos sufriendo más la del PP, pero en realidad son las 2 reformas laborales lo que nos ha traído esto. Y sí me preocupa mucho, hay varios temas que me preocupan mucho, no solo ese, que te diré, la mujer, la brecha, las pensiones, pero ¿cómo se puede atajar? La manera que se puede atajar esto es derogando la reforma laboral. No puede ser que los trabajadores y trabajadoras tengan que coger empleos parciales involuntarios, aunque ellos quisieran coger un empleo a jornada completa, y tampoco puede ser que al final se han cogido un empleo parcial involuntario de 4 horas, al final les hagan hacer 8, que no se las pagan, que son como horas extras, porque es lo que está pasando. Y otra cosa que está ocurriendo también es que muchos empresarios se aprovechan de las bonificaciones que hay para estos tipos de contratos, pero al final tampoco están cumpliendo con lo que le está diciendo el Estado. Estamos viendo fraudes de ley en muchos contratos, sobre todo con jóvenes. También se están dando mayores, pero sobre todo con jóvenes. Hemos destruido todo lo que había, el trabajo indefinido, y hemos metido trabajo parcial, involuntario en muchos casos. Es lo clásico que se dice de que hemos despedido al padre para meter a 2 personas o 3 en su lugar por el mismo sueldo. Y eso no puede ser, porque al final hay menos ingresos para la seguridad social y hay menos ingresos que tienen los ciudadanos para poder ir a comprar. Una última pregunta, Luis Miguel. ¿Cómo ve el año que acabamos de arrancar, el 2017, en cuanto al empleo, a los derechos? ¿Cree que los trabajadores tienen que movilizarse más? Que en los últimos años quizá no los hemos visto tanto en la calle, como sí pasaba en otra época, en la del 15M y anteriores. ¿Cómo ve este año y qué esperanzas tiene? A ver, yo para empezar tengo que entonar también el mea culpa, porque los sindicatos tampoco hemos estado en la calle todo lo que teníamos que estar. Y sí hemos estado de todas maneras en sectores concretos, ¿no? Pero no hemos estado todo lo que teníamos que estar. Y también hemos de decir que sí hemos hecho varias huelgas. Las últimas han sido del 2012. Desde el 2012 no hemos hecho huelgas. Y también tenemos huelgas generales. Huelgas generales. Sí ha habido huelgas en empresas, incluso de muchos días. Pero también tenemos a 300 compañeros y compañeras encausados por estar en piquetes, que les acusan de
de ser un delito. Entendemos que eso tiene que derogarse ya el artículo 315.3. Pero sí creo, nosotros hemos hecho una, como sabéis, el 18 de diciembre, hemos empezado ahí la primera reunión que hubo con Rajoy, los secretarios generales confederales decidieron que no se había avanzado nada ni se había hecho nada y que había que ir al diálogo y a la movilización a la vez, cosa que ellos no entienden en el gobierno, pero entendemos que tiene que ser así. Necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos en general, salgan a la calle, porque nosotros solos no vamos a hacer nada. Nosotros vamos a seguir en ello, porque hay muchas cosas por hacer y sobre todo ahora que hay un gobierno que no es de mayoría absoluta del PP, aunque están actuando como si fueran mayoría absoluta. Ya sabéis lo que han ido haciendo, meter la mano en la hucha de las pensiones, 9.500 millones más, te han subido los impuestos, te han rescatado unas autopistas por 5.500 millones o te indultan a un empresario que ha vendido viviendas que no existían. No sé por qué indultar a un empresario de ese tipo, ¿no? Los únicos indultos que podría haber sería el que cometió un delito hace 7 años de 40 euros y al final le van a meter en la cárcel, cuando ya tiene una vida recuperada. En fin, eso es lo que creo. Pero sí tenemos que salir a la calle, más. Pues con estas palabras acabamos. Agradecerte que hayas concedido una entrevista a Canal 33 en este arranque de 2017 y esperamos poder hablar contigo en otra ocasión, que nos han quedado temas muy interesantes por tratar. Muchísimas gracias y un saludo.